Me disculpo nuevamente por la interrupción. Vamos a iniciar nuevamente. Hoy vamos a hablar acerca del efecto fotoeléctrico y en este caso pues vamos a iniciar y coloqué en este caso a estos dos físicos brillantes, a Max Planck, que es el padre de la teoría cuántica, y, y a Albert Einstein, que pues ya hemos estado trabajando con él durante bastantes teorías y postulados que ha generado. Primero quiero mencionar que Einstein en el 1905 fue considerado como el año milagroso. Y quiero hacer mención de que a pesar de que la teoría de la relatividad es una de las partes que revolucionó la física, no fue por el cual ganó el premio Nobel, sino que fue distinguido eh, por el efecto fotoeléctrico. Precisamente a los 26 años, Albert Einstein presentó 4 artículos, 4 estudios específicamente para poder contribuir con la ciencia. Quiero comentarles de que, pues, Albert Einstein, al momento en que él tomó a eh, su esposa no era una persona tampoco ignorante, era una gran científica. Sin embargo, pues el nombre de la esposa es Mileva. Con ella tuvo sus hijos. Inclusive, pues todavía hay una idea que su primer hijo todavía se encuentra perdida. Se comenta que durante el primer año de casados que estuvo Albert Einstein, pues Mileva pues estaba esperando un bebé, pero al momento de ver el rechazo que tenía la familia de Albert Einstein ante Mileva, hubo un momento de locura, el cual hizo que Mileva, por X o Y razón, perdiera a su bebé. Y lo perdiera no en que se muriera, sino que lo perdiera en un momento de caos, me imagino, pues perdió al bebé y no recordó dónde fue que quedó el bebé. Entonces, hay muchas ideas de lo que pudo haber pasado en ese caso. Sin embargo, pues, con Mileva tuvo 2 hijos. Albert Einstein, pues, es asombroso, es un físico magnífico. Sin embargo, pues carecía de muchas cosas en cuanto a relación familiar. Inclusive ustedes pueden encontrar en internet que Albert Einstein hasta hizo un contrato con su esposa para ver cómo se tendrían que relacionar para que su matrimonio funcionara como él quisiera, ¿verdad? Entonces, Mileva, pues se miraba eclipsada por la gran magnitud que presentaba Albert Einstein y obviamente Mileva no estaba de acuerdo con muchas de las ideas que tenía Albert Einstein. ¿Por qué menciono a Mileva? Les quiero comentar por qué. Porque eh, fue uno ¿cómo se llama? De las pláticas que tuvieron con Mileva, de que pues está bien que se iban a divorciar y que Albert Einstein, pues, al ganar su premio Nobel, le iba a dar ese premio a Mileva para que pudiera estar con sus hijos. Y a lo cual, pues, y Albert Einstein se empezó a trabajar arduamente y por eso es de que en ese año milagroso que se menciona, Albert Einstein presentó 4 de los artículos que revolucionaron con grandeces la parte de la física. El primero, que es el efecto fotoeléctrico, que fue con el que ganó el premio Nobel. El segundo son los movimientos brownianos. El tercero es la relatividad espacial. Y el 4 es la equivalencia entre la masa y energía. Yo voy a dejar el efecto fotoeléctrico al final porque ese es el que vamos a estar especificando y trabajando el día de hoy. En el movimiento browniano, aquí se habló sobre el segundo, y se podría decir el segundo y menos importante de todos los estudios, de los 4 estudios que presentó.
que fue publicado el 18 de julio y fue sobre el movimiento requerido de la teoría cinética molecular del calor de pequeñas partículas suspendidas en un líquido estacionario. Entonces, en este trabajo, pues, no fue algo tan novedoso ni tan espectacular como los demás, pero Einstein encontró un fenómeno físico en el movimiento browniano, donde se evidenciaba la parte empírica de lo que muchos científicos pensaban en esa época, que la materia está compuesta de átomos. Entonces, al intentar explicar este curioso fenómeno, yo les comento de que Einstein no solo confirmó matemáticamente la existencia de los átomos y las moléculas, sino que también inauguró un nuevo estudio de la física, la cual se conoce como la física estadística. Entre la física estadística hay varias posturas que se tienen y varias cosas que se van a ir descubriendo conforme vaya pasando el tiempo, mientras sus estudios vayan, ¿cómo se llama?, adelantándose más. Y ustedes van a ver que aquí se habla precisamente de la mecánica estadística y es algo que ayuda para poder aceptar la teoría y la probabilidad de poder. Muchas veces nosotros decimos la palabra inadecuada, porque nosotros decimos predecir, pero no es la palabra que se tiene, sino se dice estimar comportamientos en sistemas físicos macroscópicos eh, de una cantidad que se tenga significativamente. Entonces, a partir de esta idea de la estadística, de la física estadística, se tomaron bastantes comportamientos y se pudieron observar estudios directamente atómicos del estado físico, de las leyes de mecánica y también llegar hasta la parte de la mecánica cuántica, de la naturaleza estocástica que en este caso se menciona. En el caso de que nosotros estamos hablando de sistemas estocásticos, los sistemas estocásticos son sistemas que son guiados por estadísticas, por parámetros probabilísticos. Por ejemplo, en el caso de el modelo SIR, ya que estamos viviendo ahorita en pandemia, el modelo SIR se ha escuchado muchas veces, que es el modelo de comportamiento pandémico epidémico. Y precisamente muchas veces se ha hablado de parámetros de crecimientos, donde se menciona parámetros estocásticos, que son estas cantidades probabilísticas que ayuda a estimar cuándo puede suceder algo. Pero aquí estamos hablando directamente de física y esto ayuda prácticamente a aplicarse en biología, en química, en neurología y en otros aspectos más. Entonces, ese fue el segundo trabajo que se presentó de Einstein. La tercera, pues ya hemos hablado mucho acerca de esto, que el tercer estudio, que hablamos acerca de la relatividad espacial, que aquí estábamos hablando sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento. Aquí estamos viendo ya la fecha precisamente que se presentó el 26 de septiembre del 1905. Que aquí ya se supuso una nueva concepción de la física por medio de la relatividad espacial. Entonces esto ayudaba a entender cómo podría trabajarse en estados inerciales, o sea, que no estuvieran afectados por gravedad ni por aceleraciones, sino que estuviéramos trabajando con velocidades constantes. Entonces, aquí precisamente Einstein postuló que en este estudio la velocidad de la luz es inmutable y es constante e independientemente del movimiento del observador. Por lo tanto, a excepción de la constante de velocidad de la luz, todo es relativo, incluyendo el tiempo, la distancia o la masa. Que precisamente fue los estudios que hemos tenido anteriormente, donde pudimos observar que el tiempo, pues habría una dilatación del tiempo en diferentes campos inerciales y también de la parte de la longitud que se podría
observar cómo se podía contraer la longitud cuando cuando una persona viajaba en altas velocidades. Igual en ese caso de las masas relativistas. El cuarto artículo que se presentó se trató acerca de la equivalencia entre masa y energía. Les quiero comentar de que pues, precisamente Albert Einstein cuando comenzó con este estudio, el título que le puso a este estudio fue en forma de pregunta. Y era, depende la inercia de un cuerpo de la energía que contiene. Y precisamente este es el efecto epílogo de todos los demás estudios, la demostración matemática de la relatividad específica. Aquí encontramos la famosa ecuación, en este caso estamos hablando de la energía en reposo, que es igual a masa por la velocidad al cuadrado. Y aquí se comenta que por suerte o por desgracia se dedujo la existencia de una energía restante en procesos de la fisión nuclear de los átomos, aterrorizando por las aplicaciones bélicas y por el uso de ellas que pretendían hacer los nazis. Con este estudio, pues Albert Einstein tuvo bastantes efectos. Les quiero comentar de que Albert Einstein lo hizo contribuyendo con la física, pero otras personas lo utilizaron para poder hacer desgracia en el caso de lo que fueron las bombas que cayeron en Hiroshima y Nagasaki, que precisamente pues fue de la bomba atómica que se está mencionando. Inclusive hace poco vi un reportaje acerca de esto y y en el enlace que les mandé el día de ayer, precisamente habla acerca de esta situación, acerca de cómo Albert Einstein inclusive se molestó, se indignó, pidiéndole inclusive ¿cómo se llama?, al presidente que retractara. Inclusive una de las frases de Albert Einstein era, Newton, por favor, perdóname. Que precisamente era por la situación de que se había sentido mal por lo que había sucedido. Entonces, precisamente aquí podemos observar que en este año, que es considerado el año milagroso, que, que se pudo ver también en las ideas específicas de Albert Einstein. Ahora, en el primer artículo que presentó, que es con el que ganó el premio Nobel, es el efecto fotoeléctrico. Yo lo dije que lo iba a mencionar de último porque es aquí donde nos vamos a introducir ya a hablar acerca del tema del efecto fotoeléctrico. Este estudio fue presentado el 9 de junio del 1905. Precisamente aquí podemos observar a Einstein en su oficina, donde traté de buscar donde estuviera en su oficina para poder demostrar de que ahí fue donde empezó a buscar precisamente la idea de este efecto fotoeléctrico. Les quiero comentar de que el efecto fotoeléctrico no es un tema novedoso, ya había tenido sus estudios anteriormente. Ustedes recuerdan que en la física 5 y 6 se habló acerca de la luz, de la dualidad de la luz, precisamente en las ecuaciones de Maxwell. Entonces, pero Einstein empezó a formular y a escribir acerca de muchas partes que se habían podido considerar acerca de estos estudios que había presentado Maxwell. Entonces, y precisamente Maxwell tuvo algunos desfases en cuanto a algunas aplicaciones que voy a mencionar más adelante, pero con las contribuciones que efectuó Maxwell y que efectuó Planck, pues se pudo llegar a esta construcción ya de una idea general y con la manifestación de la física cuántica en cuanto a un punto de vista heurístico sobre la producción y transformación de la luz. En este caso, pues vamos a hablar mencionando más adelante, solamente quería colocarles acá precisamente cómo fue que se especificó esto, precisamente
Albert Einstein ganó este premio y con ese premio pues ya se lo otorgó a Mileva y ya se pudo casar con la posterior esposa, que inclusive se dice que fue inclusive prima segunda de Albert Einstein. Pero Albert Einstein estaba en parte feliz porque podía trabajar sin ningún complejo, porque como les vuelvo a repetir, Mileva era una excepcional científica también. Y pues por la misma situación, Albert Einstein sentía que era mejor estar con una persona que no estuviera directamente con la rama que él manejaba. Y cuando se empezó a estudiar en cuanto a lo de el efecto fotoeléctrico, se empezó a estudiar precisamente de la radiación del cuerpo negro y la hipótesis de Planck. En este caso, ¿qué es un cuerpo negro? El cuerpo negro es un objeto teórico o ideal de la física que absorbe toda la luz y energía radiante que incide sobre él. Nada de la radiación incidente se refleja o pasa a través del cuerpo negro. Quiero comentarles algo acerca de aquí. Eh, la radiación, se dice que todos los cuerpos poseen un cierto índice de radiación y es por eso que nosotros podemos ver, porque los cuerpos reciben la radiación y eso es lo que nos permite a nosotros ver formas y poder observar cómo es un cuerpo específicamente. Pero cuando se empezó a hablar acerca de la radiación del cuerpo negro, se habla específicamente sobre algunos experimentos donde se podría observar donde la luz solamente absorbiera y no se pudiera observar nada. Precisamente en esta figurita que coloqué aquí se puede observar una abertura. Y en este caso, esta abertura de la cavidad de un cuerpo es buena aproximadamente en el cuerpo. O sea, entra la fuente de luz y aquí se tiene la absorción de esa luz que fue emitida y por esa cavidad, pues la radiación es reemitida. Y aquí precisamente fue donde se pudo observar las paredes, que como las paredes exteriores pudieron absorber esa luz después de muchas reflexiones que se tenían en esencia de la energía incidente que era absorbida. Entonces, en ninguna parte de la radiación es reflejada o pasa por un cuerpo negro. A pesar de su nombre, el cuerpo negro emite luz y constituye un modelo ideal de físico para el estudio de la emisión de la radiación electromagnética. En su momento, el cuerpo negro fue introducido por Kirchhoff en el 1862 y la luz emitida por el cuerpo negro se denominaba como radiación de cuerpo negro. También pudimos observar que hubieron dos grandes contribuciones en el caso de, del cuerpo negro, y una de las grandes contribuciones estaba el desplazamiento de bien, que hablaba sobre precisamente que la longitud de onda máxima multiplicada por la temperatura iba a quedar a 0.2898 por 10 a la menos 2, que en este caso nosotros estamos hablando de metros por Kelvin, que estamos hablando de temperatura, porque aquí esto era lo que se miraba de esta manera. Podemos decir que por definición un cuerpo negro es un sistema ideal que absorbe, em, que absorbe toda la radiación que incide sobre él. Y en el caso de aquí, en una buena aproximación del cuerpo negro es de un pequeño orificio, como lo miramos aquí en la figura que les estaba señalando, en esta parte. La naturaleza de radiación emitida a través de ese pequeño orificio conduce a la cavidad y depende solamente de la temperatura que se tenga, en este caso, de las paredes de cavidad, no el absoluto de la composición de material del objeto y su forma de otros factores. Y en el caso de aquí, podemos observar, inclusive estaba observando poder ver, para que ustedes pudieran ver, que mientras más grande sea la longitud de onda, pues más se aleja a poder ser visible. Podemos observar que si la longitud de onda está debajo del campo
debajo del 1, que debajo del 0.3, por ejemplo, esta parte no es visible. Por lo tanto, aquí se tendría que observar por medio de la intensidad, que podría ser la luz ultravioleta. Ahora, en el caso de lo visible, que estaría en este rango, pues aquí es donde se puede observar que hay una cresta que es máxima y se puede observar inclusive que hay un punto de las crestas acá, donde se va observando cómo se va disminuyendo esa situación. Aquí es donde nosotros podemos ver esa parte de la teoría clásica y los datos experimentales que se van teniendo acerca de- del estudio de esto. Ahora yo quisiera hacer una pregunta y quisiera que la trataran de contestar. Siempre voy a dar mi opinión al finalizar de sus participaciones, pero me gustaría que ustedes comentaran por qué cuando nosotros miramos estrellas en el cielo, podemos distinguir tres colores principales: el rojo, el blanco y el azul. Ahora mi pregunta es, ¿qué causa estos colores particularmente? Quisiera que por favor pudieran contribuir y pues los escucho. Fíjese que yo tengo entendido que es debido al efecto Doppler que se está dando. Ujú, Por ejemplo, se dice, ¿verdad?, de que cuando la luz que nosotros notamos, por ejemplo, cuando un objeto se aleja de nosotros, ¿verdad?, ujú, la frecuencia de la luz disminuye ujú. y, y se da el efecto del corrimiento hacia el rojo, ya Exactamente. que el rojo es el de menor frecuencia. No sé si estoy en lo correcto. Sí, va la idea ahí, va la idea ahí. Y específicamente, ahorita que mencionó el corrimiento de rojo, pues hay algunas ideas importantísimas. Ahora, vamos a escuchar a alguien más, no se preocupe. ¿Quién fue el que habló para saber? Luis Miguel, Ah, Luis Miguel, muy bien, Luis Miguel. ¿Alguien más? Vamos a ver. Yo sé que Nelson no puede hablar el micrófono, pero me imagino que él fue el que escribió. Nelson Caballo. Tiene que ver también con la temperatura de las estrellas. Muy bien, excelente. Las más calientes son azules. Ajá. Y las más frías son rojas. Muy bien, Nelson. Bueno, ya que no hay más que compartan o que quieran hablar, pues los colores resultan de las diferencias de temperatura que se tienen. En este caso, pues aquí hablamos acerca de que una estrella es relativamente fría con una temperatura superficial que se pueda tener. Por ejemplo, que podamos decir de, de 3000 kelvins, que es lo que nosotros estamos notando por acá. Y tiene una curva de radiación similar a la curva que se va observando aquí, miren, por ejemplo, acá en este caso. Y es por eso que se van viendo la parte de, de esta longitud de ondas visibles. Entonces, como les digo, las ondas visibles están en el rango de 0.4 a 0.7 micrómetros, que son la parte que se puede visualizar, que es la parte que se puede observar. Y precisamente esto va más allá de la longitud de la luz roja, de modo que se emite significativamente una radiación dentro del rango que nosotros tenemos aquí, que es considerado como el rango visible. Podemos observar que en el extremo tenemos el color rojo y en el otro extremo tenemos el color azul.
En consecuencia, es lo que estaba comentando precisamente Nelson y en algún momento estaba mencionando Luis Miguel. Eh, en el caso del color rojo, es similar al quemador de una hornilla eléctrica, pero no significa precisamente que este sea la temperatura que tenga mayor calor, sino que en este caso estaríamos hablando de lo que está en el color azul. Y efectivamente, cuando nosotros miramos estrellas como azuladas y al ojo desnudo, en el caso de que nosotros salgamos a ver el cielo, pues vamos a poder identificar que el azul es una temperatura más grande que la que nosotros vamos a poder tener en cuanto al color rojo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros cuando miramos el sol, nosotros lo miramos de una forma como amarilla, rojiza o algo así. Entonces podemos ver que la estrella, en comparación a lo que estamos observando aquí, pues no es una estrella tan caliente, aunque a nuestro parecer sí lo sea, ¿verdad? Bueno, y continuando con esto, pues quiero hacer una descripción del cuerpo negro. Ya que estoy hablando acerca de él, solo vamos a ver si puedo mover esto un poquito para acá para que sí pueda ver. El cuerpo negro es un caso límite en el que toda energía incidente desde el exterior es absorbida, como lo habíamos mencionado. Eh, en la naturaleza no existen cuerpos negros, inclusive el negro de humo refleja 1% de la energía incidente. Y si no, como le vuelvo a repetir, aún los cuerpos negros, como estamos viendo acá, pues pueden señalar un poco de radiación. Entonces, en este caso, los modelos utilizados por la comunidad científica sirven para realizar estudios sobre radiación. Y aquí pues viene la idea de Albert Einstein cuando de niño hay una anécdota que preguntaron precisamente de que si él, le preguntaron de niño si él creía en la oscuridad, perdón, que él le preguntó a su maestro si la oscuridad existía. Entonces, precisamente con una categoría muy elevada, Albert Einstein deja en evidencia a su maestro, señalándole que precisamente el estudio es la ausencia de luz, la ausencia de la energía incidente. Pero no significa que este no exista en su totalidad, sino que aquí estamos observando que puede haber un porcentaje de energía incidente. Ahora, ¿se puede imitar el comportamiento del cuerpo negro? Sí. Por ejemplo, se toma un recipiente cerrado que únicamente tenga un pequeño orificio y cualquier rayo de luz que entre en el recipiente por el orificio solo podrá salir después de experimentar múltiples reflexiones en cada una de las cuales se entregará al recipiente por parte de su energía, de modo que al salir, perdón, que al salir em, que al salir el rayo, solo una parte insignificante de la energía que penetró al recipiente podrá salir y este es el efecto de absorción del orificio y esto resultará el próximo a la unidad. Entonces, podemos hacer ese tipo de experimentación para ir observando las situaciones. Aquí coloqué algunos datos interesantes acerca de los cuerpos reales y aproximados de un cuerpo gris. Nunca precisamente podemos ver longitudes de onda que se puedan ver en estos factores. Y obviamente, pues aquí vamos a ver siempre que hay un tipo de emisión radioactiva que va a poder observarse en este caso. Y para los que están estudiando, a los que les corresponde el tema de radiación, pues yo coloqué esto para que ayudaran, si pueden tomar captura para que les ayude. Pero precisamente es lo que nosotros estábamos hablando acerca
de la radiación, que todo cuerpo tiene radiación porque son reflectores de luz. Y es así como nosotros podemos observar y ver las cosas. Por ejemplo, al momento en que nosotros miramos estrellas en el cielo oscuro al ojo desnudo, pues lo que estamos viendo ahí es una radiación de luz de esas estrellas. Los físicos en su tiempo pues llaman materia oscura y a lo que no se puede ver. Y considerando aquí en el caso de que hay una radiación casi nula, que no se puede diferenciar en cuanto o qué es lo que sí se puede visualizar y qué es lo que no se puede visualizar, pero esto es por medio de la radiación y longitudes de onda que se puedan observar. Les quiero comentar también de que en el caso de, de la materia oscura, nuestro universo tiene un 80% de materia oscura. Eso significa que lo que se ha podido estudiar solo ha sido un 20% de la materia oscura, de la materia del universo. Vamos a ver. Ah, ya. Sí, puede salir y volver a entrar, Luis, para que así no haya problema. Bueno, el espectro negro es muy sencillo y depende solamente de la temperatura y no depende ni del material de que está hecho, ni de la forma, ni mucho menos de sus dimensiones. Para trabajar en este caso del problema que se tuvo, hubo algo que se le llamó la catástrofe del infrarrojo. Precisamente era donde se encontró la falla que se tenía en las ecuaciones de Maxwell, que no se podía configurar en este caso. Entonces lo que se tomó en el caso de aquí, pues Max Planck, siendo uno de los referentes de la física cuántica. Aquí lo quise agregar porque precisamente las ideas que tomó Albert Einstein para poder hacer este efecto fotoeléctrico, pues no hubieran podido completarse si no hubiera estado Max Planck a su par, trabajando con él. Entonces lo que hizo Max Planck fue que precisamente era tomar los datos que se fueron tomando y por medio de la regresión se pudo observar la, la cantidad de la constante de Planck. Entonces, como les dije anteriormente, ustedes en la física 5 y 6 estuvieron estudiando las ecuaciones de Maxwell y también estuvieron estudiando precisamente acerca del efecto fotoeléctrico. Y aquí pudimos tomar una teoría dual de la luz, que ya se podía empezar a ver, de que la luz no solamente era una onda, sino que también era una partícula. Entonces allí fue donde empezó a funcionar la parte de la teoría corpuscular de la luz. Y en un intento de concordar con el experimento de la teoría de Max Planck, postuló la energía que la energía electromagnética es absorbida y emitida con paquetes discretos. A estos paquetes discretos, a él los llamó como cuantos, y eso por eso que se llama la física cuántica. Pero más adelante, pues ustedes van a conocer que estos cuantos van a ser conocidos como fotones. Y en el caso de la ecuación de Max Planck, él comentó que aquí pudiera mencionar que la energía es igual a la constante de Planck, que ustedes pueden observar en este caso aquí, que precisamente la constante de Max Planck es 6.626 por 10 a la menos 34 joules segundos. Y aquí pues también miramos la parte de la frecuencia que se va observando en esta situación. Como les digo, podemos tomar algunas ideas específicamente de lo que se tomó de la constante de Planck. Entonces, aquí ya estoy colocando lo que es la constante precisamente. Y Einstein usó esta ecuación precisamente para explicar el efecto fotoeléctrico.
aquí lo que hizo Albert Einstein fue suponer la luz que es emitida por fotones de energía. Ya no le, noten la palabra, ya no dijo cuántos, sino fotones. Y que también se deben propagar como fotones. Entonces, cuando la luz incide en una superficie metálica, tiene una energía que va a ser la constante de Planck por su frecuencia. Sin embargo, es necesario emplear una cantidad de energía, que a esto lo vamos a conocer, la W, que ya lo hemos hablado anteriormente, que lo conocemos como la función de trabajo. Y pues aquí es donde surgió la energía cinética máxima, que fue representada de la siguiente manera, que es, aquí hay un error, solo déjenme corregirlo. Yo lo coloqué, pero de plano no me lo reconoció la ecuación o no me lo comprendió bien. Déjenme corregir esta parte. Aquí es un medio de masa por la velocidad. Aquí solo déjenme corregir esto para que cuando les llegue, ya les llegue normal. Vamos a colocar aquí vamos a poner la velocidad. Aquí va a ser máxima. Y esto va a ser al cuadrado. Ahí está, ahora sí. Entonces, esta fue la ecuación que precisamente ya se surgió para hablar acerca de la teoría del efecto fotoeléctrico, que ya tenía ideas precisamente de Albert Einstein. Entonces, podríamos hablar de que la energía también es la constante de Planck multiplicado por la frecuencia menos el trabajo que se realizaba entre esta situación. Ahí está, vuelvo a repetir, esta es la ecuación fotoeléctrica que se estaba observando en este caso. A medida de que la frecuencia de la luz podía variar, la energía máxima del electrón es emitida y no como una situación que cambie. La frecuencia más baja, que la voy a llamar, se le va a llamar como frecuencia umbral, que es la F sub O, es a la que se le emitió y fue representado por cuando la energía cinética era igual a cero. Entonces, al despejar esta ecuación, nos quedaba que la frecuencia umbral es igual al trabajo dividido dentro de la constante de Planck. Quiero comentar precisamente ahora acerca del efecto fotoeléctrico. Y aquí se trató de hacer diferentes situaciones y se trató de colocar en una placa de silicio donde se le mandaba una radiación infrarroja, y al mandar esa radiación infrarroja pues se podría ver que no extraía electrones, pero al momento de colocar una radiación ultravioleta que tuviera, por ejemplo, 550 nanómetros en un 2.25 electrovolt, entonces esto ya daba la capacidad de poder soltar electrones en ese caso. El comportamiento del efecto fotoeléctrico es de esta manera. Al momento que se emiten las luces, ustedes sabrán que el núcleo está compartido por electrones y protones que se están observando en este caso. Entonces estos son cargados de tal manera que pueden hacer que suelten electrones, y es lo que nosotros estamos viendo acá. Y es lo que también observamos en esta parte de la figura que estamos aquí. Viendo un fotón incidente, el electrón, dependiendo la longitud de onda, puede ser expulsado por la carga que se va colocando acerca del núcleo. Entonces esto permite a que inclusive un electrón que esté en un nivel más bajo pueda elevarse a un nivel más alto por medio del electrón expulsado. Y les estaba comentando esta parte, y aquí es donde se podría o poder observar que si se coloca una luz poco intensa, pues no se va a tener ninguna extracción de electrones. Si se pone un poquito más intensa, igual. Entonces, en el caso pero esto es cuando se tiene baja frecuencia. Ahora, cuando se tiene alta frecuencia, se va a poder observar que si se tiene poca incidencia, por ejemplo, en el caso de la luz ultravioleta,
pues va a extraer pocos electrones. Ahora, si la luz es muy intensa, la cantidad de electrones que se van a extraer van a ser maximizados. Como les estaba comentando, pues así es como nosotros podemos observar en la comparación de ondas para que recordemos un poquito cómo es la situación que nosotros podemos observar en este caso. Entonces aquí se está observando cómo es que es penetrado en la atmósfera de la terrestre y aquí se va observando cómo son ¿cómo se llama? Las ondas que se pueden observar en longitud de onda. Por ejemplo, cuando es 10 a la 3, cuando es 10 a la menos 2 y todo lo que se va a poder observar en este caso. Aquí se está viendo ya en cuanto a frecuencias, cómo es que se miraría. Y también aquí haciendo la comparación de la temperatura. Ahora, yo estaba observando que con Minor estaban observando este de PEP simulación. Yo quería haberlo utilizado, pero Minor se me adelantó y pues no hay problema. Ya ustedes pudieron ver precisamente cómo es que se trabajaba en PET Colorado, precisamente esto del efecto fotoeléctrico. Les quiero comentar de que este PET Colorado es una, una contribución muy buena. Inclusive yo se la recomiendo para cualquier campo de física y matemática que ustedes van a poder observar bastantes simulaciones. Inclusive para que les sirva, vamos a ponerlo en español. Vamos a ver si me deja ponerlo en español. Así, aquí está. Les quería, vamos a ver. Vamos a ver, ¿dónde está? No sé, si alguien lo logra ver, no tengo lentes ahorita, pero si alguien lo logra ver, me avisa. Vamos a ver, ahí está, español. Entonces, aquí vamos a tener, inclusive hay investigaciones, simulaciones y enseñanza. Entonces, por ejemplo, si queremos ver en el campo de física, yo recuerdo que cuando estuve examinando a Nelson, le enseñé acerca de cómo se llama, de lentes, precisamente, creo que era su evaluación. Pero aquí hay varios, por ejemplo, de cargas de campo, de control óptico. Inclusive aquí pueden utilizar ustedes este material para poder trabajarlo en cuanto a las exposiciones que a ustedes les corresponde trabajar. Entonces, precisamente aquí hay bastante material y lo que ustedes vieron en este caso, con con Minor fue precisamente el efecto fotoeléctrico. Y pues no sé si vieron esto, pero aquí también está la radiación del cuerpo negro para que ustedes puedan ir experimentando otras situaciones. Bueno, vamos a continuar entonces. Voy a continuar con la exposición. Ya voy a entrar con la parte de matemática. Y quiero comentarles que siempre estas diapositivas se las voy a enviar para que ustedes la tengan al alcance y ustedes puedan hacer uso de ello para las investigaciones y todo lo que necesiten después. Ahora quiero hablar precisamente ya directamente de alguna aplicación que nosotros tengamos acerca del efecto fotoeléctrico. Entonces, vamos a colocar un problema. Se necesita luz de 650 nanómetros de longitud de onda. Para expulsar electrones de una superficie metálica. Metálica, vamos a ver, metálica. Ahora la pregunta aquí es, ¿cuál es la energía cinética ¿cuál es la energía cinética
de los electrones emitidos si la superficie es bombardeada con una longitud, con luz de longitud de onda de 450 nanómetros. Bueno, entonces vamos a observar aquí cómo es que se haría. Primero, pues, podemos observar que tenemos algunos artefactos o algunos datos que nos van a servir. Por ejemplo, en el caso de aquí, tenemos la constante de Planck, que ya es algo fijo, que es 6.63 por 10 a la menos 34 joules segundos. Otro dato que podemos tener como constante sería la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y pues aquí nos están dando dos situaciones que nos van a servir. Primero, pues vamos a tener una longitud de onda inicial que va a ser de 650 nanómetros. Y recuérdense que nanómetros sería 10 por 10 a la 9 metros. Y también tenemos otra longitud que nos están dando acá, que va a ser de 450 por 10 a la 9 nanómetros. Entonces lo que vamos a hacer en este caso primero es encontrar el trabajo que se realiza para poder utilizar esta situación. Entonces el trabajo es igual, si nosotros recordamos, miremos. No, esta era en la diapositiva. Pero el trabajo es igual a la constante de Planck multiplicado por la velocidad de la luz dividido la longitud de onda. Disculpe, ¿Sí? solo en los nanómetros no sería la menos 9. No lo coloqué, perdón, no lo coloqué a la menos 9, sí tiene razón, a la menos 9 es, disculpe. Bueno, entonces miremos en el caso de la constante de Planck, es 6.63 por 10 a la menos 34 joules segundos. Y la velocidad de la luz, pues nosotros podemos encontrar o saber que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Dividido la longitud de onda, que en este caso la primaria era de 650 por 10 a la menos 9 metros. Si me hicieran favor de decirme cuánto queda este dato en la calculadora. Ahora quiero mencionar que en el caso de aquí, vamos a tener que recordar que la frecuencia es igual a la velocidad dividido la longitud de onda. Es por eso que en el caso del trabajo nosotros sabemos de que es frecuencia por la velocidad de la luz, pero la frecuencia en este caso se estaría tomando, perdón, el trabajo sería, perdón, H por F, pero en este caso F se está tomando de esta parte. ¿Cuánto nos quedaría si alguien tiene el dato ya? 3.06. 3. Permita. 3.06. Por 10 a la menos 19. Ajá. Y en este caso, como es trabajo, sería joules, ¿verdad? Podemos observar en la parte de dimensional, si queremos, que en el caso de aquí, pues, segundos se cancela con segundos y metros se cancela con metros. Y nos queda efectivamente
la dimensional que nosotros tenemos acá. Pero ese sería al inicio, ¿verdad? Es que se necesita 650 nanómetros de longitud de onda para expulsar electrones de una superficie metálica. Ahora la pregunta aquí es, ¿cuál es la energía cinética de los electrones si la superficie es bombardeada con una luz de longitud de onda de 400 nanómetros? Entonces lo que nosotros vamos a hacer aquí es, a partir de que nosotros ya tenemos, vamos a poner aquí la energía de la luz, que es de 450 nanómetros. Entonces, recordemos algunos aspectos importantes. Pues ya sabemos de que en este caso H por F es igual a H por la velocidad de la luz dividido la longitud. Y aquí sería 6.63 por 10 a la menos 34 joules segundos, multiplicado por 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos, dividido la longitud, que en este caso sería 450 por 10 a la menos 9 metros. ¿Cuánto nos quedaría en este caso? $4.42 por 10 a la menos 9 me quedó a mí. Gracias, 4.42 por 10 a la menos 19. Y ya sabemos de que se puede cancelar segundo con segundo, metro con metro, para que nos quede el resultado en joules. Bueno, como nos está preguntando la energía, si ustedes recuerdan en la diapositiva que había colocado, la energía cinética es igual a H por F menos el trabajo. Y como ya tenemos a quién es H por F es 4.42 por 10 a la menos 19 joules, menos el trabajo que habíamos colocado, que era 3.06 por 10 a la menos 19 joules. ¿Cuánto nos queda esto en total? Pues podemos hacer de una vez la rareza, porque tenemos el mismo factor por 10. Que en este caso 4.42, ¿cuánto nos quedaría? Menos 3.606. Tendría que ser 1.36. 1.36 por 10 a la menos 19 joules. Entonces, este sería, a partir de la ecuación fotoeléctrica de Einstein, nosotros podemos encontrar que la energía que se necesitó, en este caso, ¿cómo se llama? Para poder utilizar, en este caso de la longitud de onda, quedó que era de 1.36 por 10 a la menos 19. Entonces, así es como se trabaja, ya utilizando la ecuación de Albert Einstein en esta situación. Como les estaba comentando anteriormente, pues, al momento que se empezó a estudiar de la luz, de la radiación electromagnética, se pudo observar que tiene un carácter dual en su interpretación con la materia, que les había comentado que es una onda, pero también es una partícula. Entonces, en este caso, las partículas tienden a comportarse acerca de diferentes aspectos. Aquí Luis de Broglie fue capaz de demostrar esta dualidad de la materia, que fue deduciendo una relación que tenga la longitud de onda de una partícula. Entonces él comenzó pensando a partir de la energía, que la energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia, que también puede ser igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz dividido la longitud de onda. Y podemos observar también algo más que habíamos observado acerca de la relación que se tiene, que hicimos aquí, miren, que la relación que se tiene entre la cantidad de movimiento y ¿cómo se llama? Y la energía, que lo vamos a utilizar en este momento.
Entonces, que la energía es igual a la raíz cuadrada de la masa por la, vamos a ponerle masa inicial, por la velocidad de la luz al cuadrado, elevado al cuadrado, más la cantidad de movimiento al cuadrado por la constante de la velocidad de la luz al cuadrado. Y viendo esta situación, nosotros podemos analizar que era algo que habíamos observado, que en el caso de que la masa fuera cero, podríamos tener una energía, y la energía iba a ser igual a, en este caso, la cantidad de movimiento por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, haciendo una similitud con lo que tenemos anteriormente, con lo que teníamos aquí con la energía, podemos hacer una equivalencia pensando en esta expresión que tenemos acá y esta expresión que tenemos acá. Entonces vamos a hacer una igualdad diciendo que la constante de Planck multiplicado por la velocidad de la luz dividido dentro de la longitud de onda va a ser igual a la cantidad de movimiento por la velocidad de la luz. Donde nosotros podemos observar que se puede cancelar la velocidad de la luz. Y podemos observar que en este caso h partido la longitud de onda va a ser igual a la cantidad de movimiento. Ahora, si nosotros queremos utilizar para encontrar la longitud de onda, podemos despejar en este caso. Y la longitud de onda nos va a quedar que es la constante de Planck dividido la cantidad de movimiento. En el caso de aquí, de Broglie, propuso que todos los objetos tienen longitud de onda relacionados con la cantidad de movimiento. Independientemente si los objetos presentan una característica de onda o de partícula. O sea, no importando si es onda o si presentan una característica de onda partícula, se podría observar que la longitud de onda de un electrón o de cualquier partícula que se obtiene, en este caso por la ecuación de Broglie, puede volverse a escribir como esta escritura que nosotros tenemos, a la cual nosotros la vamos a llamar la longitud de onda de Broglie. De Broglie. Bueno, entonces miremos cómo aplicar esto en un problema de aplicación. Aquí podemos poner cuál es la velocidad. Vamos a colocar aquí. ¿Cuál es la velocidad? No, la longitud de onda, perdón. Había escrito mal acá. La longitud de onda de Broglie, de Broglie, de un electrón que tiene una energía cinética de 100 electronvolts. Permítanme que no me salió el electronvolt. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros en este caso para encontrar esta longitud de onda que nosotros tenemos acá? Primero lo que vamos a hacer es convertir estos datos que tenemos en electronvolt, lo vamos a convertir en joules. Entonces, vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Nosotros tenemos 100 electronvolts y habíamos utilizado un factor de conversión que decíamos que un electronvolt era equivalente a 1.6 por 10 a la menos 19 joules. Entonces vamos a hacer esa conversión. Entonces vamos a convertir que un electronvolt es equivalente a 1.6 por 10 a la menos 19 joules. ¿Cuánto nos queda de esto? Por favor, si me ayudan ustedes ahí en su calculadora. Y me indican cuánto queda, por favor.
La respuesta es 1.6 por 10 a la menos 17. 1.6 por 10 a la menos 17 joules. Bueno, entonces, observando esta situación, los datos que nosotros tenemos en este caso sería que la energía cinética es 1.6 por 10 a la menos 17 joules. Otra cosa más que podemos tener aquí es que tenemos la masa de un electrón, ya que estamos hablando de electrones, la masa de un electrón, que es una constante, que es 9.1 por 10 a la menos 31. Por 10 a la menos 31 kilogramos. ¿Y qué otra cosa más podríamos observar? ¿O qué otro dato más podríamos tener aquí? Pues podemos encontrar, por si es que la utilizamos, bueno, sí la vamos a utilizar, que es la constante de Planck, que es 6.63 por 10 a la menos 34 joules segundos. En esta ecuación, si ustedes se dan cuenta, pues sí, se omite la velocidad de la velocidad de la luz. Inclusive, si nosotros recordamos, podemos hacer una comparación, porque aquí es igual a cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento es masa por velocidad, que sería otra forma en que podemos expresar la longitud de onda de Broglie. Entonces, observando esto, podemos observar que ya que nos están preguntando acerca de la energía cinética, vamos a utilizar la energía cinética newtoniana, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Como tenemos que la masa del electrón es igual a 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos, y la velocidad que en este caso vamos a tomar está indefinida. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer para sustituir esto. La energía cinética es un dato que ya nos están dando, que es 1.6 por 10 a la menos 17 joules, y esto es igual a un medio, 9.1 por 10 a la 31 kilogramos. Entonces, despejando la velocidad, nos va a quedar 2 veces 1.6 por 10 a la menos 17 joules, dividido 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Vamos a ver, 31 kilogramos. La raíz cuadrada de esto nos va a dar la velocidad. Pero si queremos ver la velocidad al cuadrado, ¿cuánto nos daría esta expresión que nosotros tenemos aquí? O mejor, de una vez encontrémoslo. Quitémosle el cuadrado una vez. ¿Cuánto nos quedaría la raíz cuadrada de esta expresión que tenemos aquí? ¿Ya tienen el dato? 5.93. 5.93 por 10 a la ¿cuánto? A las 6. A las 6 metros sobre segundos. Como lo que nos están preguntando la longitud de onda de Broglie, podemos utilizar la segunda que estamos colocando aquí, que es la constante de Planck dividido la masa por la velocidad. Y la constante es 6.63 por 10 a la menos 34 joules segundos, dividido la masa, que es 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos, multiplicado por la velocidad, que sería 5.93 por 10 a las 6 metros sobre segundos. ¿Cuánto nos daría esto?
¿Cuánto nos queda? 1.22. 1.23 23, perdón. 23 por 10 a la menos 10. por 10 a la menos 10 metros, ¿verdad? Porque en este caso ya sabemos de que al cancelar todas las dimensionales, la longitud de onda nos va a dar un resultado en metros. Pero si nosotros queremos convertirlo por un factor de conversión, como tenemos menos 10, podemos correr el punto para que nos quede 0.123 nanómetros. Que aquí ya tenemos el resultado de la longitud de onda de De Broglie. Muy bien.